Deja de contar lo que pasa en tu vida. El silencio también construye. Sea usted bienvenido a una exhaustiva disertación sobre un principio fundamental y con frecuencia negligentemente subestimado en la compleja arquitectura del éxito personal, profesional y creativo, el dominio consciente y deliberado del silencio estratégico. Nos encontramos inmersos en una era digital que, paradójicamente, mientras nos conecta globalmente, también parece glorificar la comunicación incesante, la sobreexposición casi compulsiva de nuestros planes más incipientes y una búsqueda persistente, a veces desesperada, de validación externa antes incluso de haber cimentado la primera piedra de nuestros proyectos. En este contexto cultural, es imperativo realizar una pausa reflexiva y cuestionar con honestidad, ¿está esta corriente predominante de expresión constante sirviendo verdaderamente a nuestros objetivos más elevados? ¿Ha experimentado usted, en alguna ocasión, esa familiar secuencia en la cual comparte con fervoroso entusiasmo sus ambiciosos emprendimientos, sus metas más anheladas, sus visiones de futuro, solo para ser testigo, con el transcurso inexorable del tiempo, de cómo esa energía primigenia se disipa como la niebla matutina, cómo la motivación inicial se marchita y cómo esos planes, una vez tan vívidos, quedan relegados al limbo de las intenciones incumplidas? Esta no es una anécdota aislada, sino una experiencia compartida por multitudes, un patrón conductual que muchos individuos reconocen en sus propias vidas, pero cuyas raíces y consecuencias raramente se analizan con la profundidad que merecen. La cultura contemporánea, impulsada por la inmediatez de las plataformas digitales y la economía de la atención, nos incita, casi nos obliga, a transmitir cada pensamiento fugaz, cada intención naciente, cada paso embrionario de nuestros proyectos. Las redes sociales se han metamorfoseado en vastos escenarios donde la proclamación de intenciones a menudo no solo precede, sino que, de manera preocupante, tiende a sustituir la ardua pero gratificante labor de la acción concreta y sostenida. Buscamos con ahínco la aprobación de nuestros pares, el estímulo de nuestra comunidad virtual, la admiración de seguidores, a menudo antes de haber erigido estructura alguna que merezca tal reconocimiento. Pero, permítame plantearle una pregunta disruptiva: ¿qué sucedería si le revelara que esta misma necesidad, casi visceral, de verbalizar prematura y extensamente sus aspiraciones más íntimas, podría estar minando, de forma sigilosa pero implacable, su capacidad intrínseca para materializarlas en el mundo real? ¿Y si la llave maestra para desbloquear un nivel superior de productividad, enfoque y logro significativo residiera, contra toda intuición popular, en la aplicación juiciosa y la cultivada moderación de su discurso público sobre sus metas futuras? En la presente exploración, no nos limitaremos a ofrecerle un simple consejo superficial o un truco psicológico de efecto efímero. Nuestro propósito es mucho más ambicioso. Nos adentraremos con rigor y detalle en el arte y la ciencia del silencio estratégico. Este concepto, es crucial subrayarlo desde el inicio, no debe confundirse con un silencio derivado de la pasividad, la timidez, la falta de confianza o la apatía. Muy por el contrario, el silencio al que nos referimos es una construcción activa, un estado cargado de intención enfocada, un reservorio de poder acumulado, una herramienta psicológica y conductual de formidable eficacia que, una vez comprendida en su totalidad y aplicada con disciplina, posee el potencial de transformar radicalmente su enfoque vital, de conservar su energía psíquica y motivacional para la tarea que realmente importa y de multiplicar exponencialmente la calidad y cantidad de sus resultados. Prepárese, estimado oyente, para un viaje de descubrimiento en el que desvelaremos cómo el silencio, lejos de ser una manifestación de debilidad o vacío, puede y debe convertirse en su más valiosa y secreta arma para la conquista de sus metas más audaces, más significativas, aquellas que definen su legado. Antes de emprender esta inmersión profunda en las múltiples facetas y aplicaciones de esta estrategia transformadora, le propongo un ejercicio inicial, un acto simbólico de compromiso interno que sirva para sellar su disposición a abrazar este cambio de paradigma. Le ruego que se tome un instante de introspección serena. Conecte con su intención más profunda de crecimiento y, con firme convicción, internalice y afirme la siguiente declaración programadora: a partir de este preciso momento, y con plena conciencia,
Establezco mi compromiso inquebrantable, mi foco primordial será la acción diligente y sostenida, relegando la verbalización prematura de mis planes a un segundo plano. Mis acciones concretas y mis resultados tangibles serán, de ahora en adelante, mi voz principal ante el mundo y ante mí mismo. Permita que esta poderosa afirmación resuene en cada fibra de su ser, que se ancle en su mente consciente y subconsciente. Considere este momento no meramente como el inicio de la asimilación de nueva información, sino como el umbral hacia una transformación personal significativa y duradera. Al adoptar conscientemente esta mentalidad, usted está enviando una directriz clara y potente a su sistema interno, preparándolo para operar desde un nuevo paradigma de eficiencia, enfoque y poder personal. Capítulo 1. El ladrón sigiloso de su energía vital y foco mental, el peligro inherente de contar prematuramente sus planes y la disipación de la tensión creativa. Le invito a realizar un ejercicio de introspección profunda, a bucear en el archivo de sus experiencias pasadas. ¿Cuántas veces ha sentido esa oleada electrizante de entusiasmo, esa chispa creativa, al concebir un nuevo proyecto innovador, una idea que considera potencialmente transformadora, o al decidirse a implementar un cambio de hábitos que promete mejorar significativamente su calidad de vida? Con esa energía vibrante fluyendo por sus venas, la inclinación natural, casi instintiva, es querer compartir esa visión, esa excitación, con el mundo. Es probable que haya descrito con lujo de detalles ese emprendimiento que, en su mente, está destinado a revolucionar un sector del mercado. Ese riguroso programa de acondicionamiento físico que esculpirá su cuerpo y potenciará su salud, o esa habilidad compleja y desafiante que siempre ha soñado dominar y que finalmente se siente preparado para aprender. Ha articulado sus sueños, ha pintado con palabras el cuadro de su futuro éxito. Pero, hagamos una pausa y analicemos con honestidad qué ocurrió en la gran mayoría de esos casos, después de esa efusiva y a menudo pública proclamación de intenciones. Para un número alarmantemente significativo de personas, la respuesta, aunque dolorosa de admitir, es una quietud decepcionante, un estancamiento frustrante. Los planes, una vez tan nítidos y prometedores, se difuminan, la motivación inicial se erosiona gradualmente y el proyecto queda suspendido en un limbo de quizás algún día. Este fenómeno recurrente, estimado oyente, no es meramente producto de la casualidad, ni puede atribuirse simplistamente a una supuesta falta de disciplina o voluntad férrea. Existe una sólida base en la neurociencia y la psicología cognitiva que arroja luz sobre este patrón conductual. Cuando usted verbaliza extensamente sus intenciones, especialmente si lo hace ante una audiencia y, como consecuencia, recibe reconocimiento, admiración o incluso simples gestos de aprobación, su cerebro tiende a experimentar un fenómeno conocido como gratificación simbólica o, en términos más técnicos, una completitud prematura o realidad sustituta. Es como si una porción de su psique, específicamente aquella vinculada a los sistemas de recompensa, interpretara la meta como parcialmente alcanzada o el camino hacia ella como significativamente avanzado, por el simple hecho de haberla articulado de manera convincente y haber obtenido una respuesta social positiva. Esta prematura e ilusoria sensación de logro, aunque pueda sentirse gratificante en el momento, tiene el efecto pernicioso y a menudo subestimado de disminuir la tensión creativa. Esta tensión es la energía psicológica esencial que surge de la brecha percibida entre su estado actual y su meta deseada, y es precisamente esta tensión la que impulsa la acción real, el esfuerzo sostenido y la perseverancia frente a los obstáculos. Al descargar verbalmente la intención, se reduce esta tensión vital. Consideremos una analogía para ilustrar este punto. Imagine su energía psíquica y motivacional disponible para un proyecto específico como un tanque de combustible. Cada vez que usted describe sus planes en detalle, cada vez que se explaya sobre sus futuras hazañas, está, en efecto, quemando una porción de ese precioso combustible en la narrativa, en la representación verbal, en lugar de canalizarlo íntegramente hacia la ejecución, hacia la tarea de convertir la visión en realidad. Usted no necesita, ni le beneficia, la ovación del público antes de que el telón se levante para la función principal. Lo que verdaderamente necesita,
lo que es indispensable para el éxito es el enfoque implacable, la concentración profunda y la dedicación laboriosa del artesano absorto en su obra, del constructor meticuloso en cada detalle, del creador inmerso en el flujo de su proceso creativo. Por consiguiente, cada palabra que usted estratégicamente decide no pronunciar sobre sus planes aún no materializados, cada impulso de compartir que usted conscientemente contiene, se convierte en combustible adicional, en energía conservada para su motor interno. Aprender a cultivar este silencio selectivo y estratégico es, en esencia, aprender a actuar con una velocidad incrementada, una precisión afinada y una eficiencia que podrían, genuinamente, sorprenderle. Significa redirigir su poder inherente desde la mera expresión verbal, que puede ser efímera, hacia la manifestación tangible, que es duradera. Es una transición de ser un narrador de sueños a ser un arquitecto de realidades. La pregunta crucial es, ¿prefiere la satisfacción fugaz de hablar sobre lo que hará, o la satisfacción profunda y perdurable de mostrar lo que ha hecho? Capítulo 2. El santuario interior de la creación, el silencio estratégico como un profundo acto de respeto hacia su proceso creativo, evolutivo e individual. Su viaje personal, ese camino único e intransferible que usted transita, está jalonado de ideas en diversas fases de gestación, de aspiraciones íntimas que apenas comienzan a tomar forma, de proyectos que son la expresión de su potencial más auténtico. Estas concepciones, especialmente en sus etapas iniciales, merecen un profundo respeto, una custodia diligente y una protección esmerada. Le invito a visualizarlas como semillas sumamente frágiles y preciosas, cada una conteniendo el germen de una planta magnífica, pero que requieren, para su desarrollo óptimo, un ambiente nutritivo, estable y libre de perturbaciones externas innecesarias. Cada vez que usted, quizás movido por un entusiasmo comprensible pero imprudente, expone prematuramente estos delicados brotes al escrutinio público indiscriminado, abre, sin quererlo, las compuertas a un torrente de influencias externas que, con demasiada frecuencia, resultan ser perjudiciales, cuando no directamente tóxicas para el frágil ecosistema de sus ideas. Piense en la naturaleza de estas influencias, opiniones no solicitadas, a menudo basadas en la ignorancia o en perspectivas limitadas, dudas y temores proyectados por otras personas que, si no se manejan con cuidado, pueden ser fácilmente internalizadas y convertirse en sus propias dudas, consejos que, aunque en ocasiones bien intencionados, pueden estar desinformados, desactualizados o ser completamente inaplicables a su contexto particular, e incluso, aunque cueste admitirlo, la envidia. Sutil o la negatividad velada de aquellos que, consciente o inconscientemente, pueden sentirse amenazados por su potencial crecimiento. Todas estas fuerzas externas tienen la capacidad de contaminar la pureza de su visión original, de desviar su trayectoria cuidadosamente planificada o, en los escenarios más desafortunados, de aniquilar por completo la motivación y la confianza necesarias para llevar su proyecto a buen puerto, antes incluso de que haya tenido la oportunidad de madurar y fortalecerse. En este contexto, el silencio estratégico se erige no como una mera táctica, sino como una poderosa filosofía de acción, un profundo acto de autorrespeto y autocuidado proactivo. Es el equivalente a construir un invernadero metafórico, un espacio seguro y controlado, alrededor de sus proyectos más valiosos y vulnerables. Es la creación de un santuario interior donde sus ideas pueden desarrollarse, experimentar, fallar en privado y evolucionar sin la presión indebida de las expectativas ajenas o el juicio prematuro. Se trata, fundamentalmente, de blindar su energía creativa, su foco mental y su capital emocional contra las inclemencias y la contaminación potencial del entorno externo. Este principio, es importante recalcarlo, no aboga por un aislamiento social patológico ni por una desconexión total del mundo, lo cual sería, a todas luces, contraproducente y limitante. Más bien, promueve una actitud de discernimiento selectivo, una protección juiciosa de la integridad de su obra y de la sacralidad de su proceso interno, hasta que ésta haya alcanzado una etapa de desarrollo, una robustez intrínseca que le permita no solo resistir las críticas constructivas, sino también ser presentada al mundo con solidez, confianza y convicción.
mientras otros individuos, quizás menos conscientes de esta dinámica, se enfrascan en debates teóricos interminables, en la especulación ociosa, en la mera conversación superficial sobre lo que debería hacerse o podría ser. Usted, armado con la herramienta del silencio estratégico, estará en su laboratorio personal, en su campo de entrenamiento intensivo, en su espacio sagrado de creación, construyendo metódicamente, ladrillo a ladrillo, paso a paso, su visión. Y puede tener la certeza, estimado oyente, de que cuando llegue el momento oportuno, cuando su proyecto esté pulido, cuando sus resultados sean evidentes y palpables, esa manifestación tangible de su esfuerzo y dedicación será la declaración más elocuente, la prueba más irrefutable y contundente de su capacidad, su visión y su compromiso. Sus logros consumados hablarán con una claridad meridiana y una fuerza arrolladora que ninguna promesa verbal, por más florida que sea, podría jamás igualar. Proteger su proceso, en última instancia, es proteger su potencial más elevado y asegurar la manifestación de su genio particular. El silencio, en este sentido, es el guardián de la cuna de sus creaciones. Capítulo 3. La divisa insobornable del verdadero respeto. Hable primordialmente cuando sus resultados concretos respalden y amplifiquen sus palabras. En la compleja y a menudo implacable economía de la credibilidad personal y la influencia genuina, el verdadero respeto, ese que se siente profundamente y se otorga con sinceridad, no se exige mediante discursos elocuentes, ni se consigue a través de promesas grandilocuentes, ni se sustenta en una autopromoción insistente y a menudo vacía. El respeto auténtico se gana, se forja laboriosamente y se consolida con la moneda sólida, universalmente reconocida y difícilmente falsificable, de los resultados tangibles, medibles y demostrables. Si su objetivo primordial es ser tomado en serio por sus colegas y superiores, que sus ideas sean valoradas por su mérito intrínseco y no solo por su presentación, y que su capacidad sea reconocida de forma incuestionable, entonces debe adoptar un principio fundamental: permita que sus acciones hablen primero, que sus logros concretos sienten el precedente y establezcan el estándar. Solo entonces, y únicamente si fuera estrictamente necesario o estratégicamente ventajoso, sus palabras podrán añadir contexto, profundidad, matices o una celebración mesurada a aquello que ya ha sido manifestado de forma irrefutable en el plano de la realidad. Cuando sus realizaciones, sus proyectos completados, sus metas alcanzadas, son la evidencia palpable e incontrovertible de su competencia, su dedicación y su visión, la gente, de forma natural y casi automática, deja de cuestionar su capacidad. En lugar de ello, la admiran, la reconocen y, a menudo, buscan emularla. Sus hechos se convierten en un testimonio viviente, en una carta de presentación silenciosa pero extraordinariamente poderosa, que no requiere de adornos verbales superfluos ni de justificaciones elaboradas. La dinámica de la percepción se invierte radicalmente, en lugar de usted tener que buscar validación externa para sus palabras y promesas. Son sus palabras las que obtienen validación y peso específico a partir de la solidez de sus hechos consumados. Una afirmación respaldada por un historial de logros tiene un impacto infinitamente mayor que una afirmación aislada, por muy bien articulada que esté. Antes de sentirse impulsado a verbalizar una intención, un plan futuro o una opinión sobre cómo deberían hacerse las cosas, le insto a adoptar el hábito disciplinado de realizar una introspección profunda, honesta y rigurosa. Formúlese a sí mismo, con absoluta sinceridad y sin autoengaños, la siguiente pregunta crucial: ¿esto que estoy a punto de decir, esta información que me dispongo a compartir, me acerca de manera tangible, medible y directa a la consecución de mi objetivo primordial? ¿O es, en el fondo, una manifestación de una búsqueda de atención momentánea, una necesidad no reconocida de validación externa, una forma de inflar mi ego, o simplemente un intento de llenar un silencio incómodo o de impresionar superficialmente a mi interlocutor? Si la respuesta honesta a esta autointerrogación revela que sus palabras no contribuyen directamente a su avance, que no son estratégicamente necesarias en ese preciso momento, entonces el silencio consciente y deliberado se convierte en su aliado más estratégico, en su consejero más sabio y en su herramienta más poderosa. Este silencio, es crucial reiterarlo, no es un vacío de inacción o indiferencia. Por el contrario, es un espacio activo,
cargado de intención enfocada, un reservorio de energía acumulada, un poder latente que está siendo cuidadosamente preservado y gestionado para ser desplegado en el momento oportuno, explotando en forma de logros concretos, significativos y, a menudo, sorprendentes para quienes solo escucharon el silencio. Es la disciplina suprema de mostrar, con la elocuencia de los hechos, en lugar de simplemente decir, con la fugacidad de las palabras. Sus resultados se convierten en su currículum vitae más persuasivo. Capítulo 4. El oasis mental en la tormenta del ruido moderno, el silencio terapéutico como antídoto primordial contra la ansiedad y el estrés crónico. Vivimos, y esto es una realidad ineludible del siglo XXI, inmersos y a menudo abrumados por una era caracterizada por un bombardeo sensorial e informativo sin precedentes en la historia de la humanidad. Nos enfrentamos a diario a un aluvión de notificaciones incesantes provenientes de múltiples dispositivos digitales, a un flujo constante y a menudo vertiginoso de noticias que, con demasiada frecuencia, tienen un cariz alarmante o negativo, a opiniones polarizadas y a menudo agresivas expresadas en el ágora tumultuosa de las redes sociales y al ruido ambiental persistente de nuestras urbes cada vez más congestionadas. Este estruendo constante, esta cacofonía moderna, no solo satura nuestros canales sensoriales, sino que también agota nuestros preciosos recursos mentales, nubla nuestra claridad de pensamiento, fragmenta nuestra atención y, de manera insidiosa, crea un terreno fértil y propicio para el florecimiento y la cronificación de la ansiedad, el estrés y diversas formas de malestar psicológico. En este torbellino de estímulos, el cultivo deliberado del silencio trasciende su utilidad como mera estrategia para la consecución de metas profesionales o creativas, se erige como una herramienta esencial, casi como un nutriente vital, para la preservación de nuestro bienestar integral, para el mantenimiento de nuestra salud mental y emocional y para la reconexión con nuestra esencia más profunda. La práctica disciplinada y consciente de integrar momentos de silencio en nuestra rutina diaria, incluso si estos son aparentemente breves, como interludios de 5, 10 o 15 minutos de quietud intencional, puede actuar como un poderoso y restaurador reinicio para nuestro sistema nervioso central y autónomo. Al desconectarnos voluntariamente del ruido externo, al apagar las fuentes de estimulación artificial y al permitirnos simplemente ser en espacios de quietud, facilitamos de manera significativa la activación del sistema nervioso parasimpático. Este es el componente de nuestro sistema nervioso autónomo responsable de las respuestas de relajación, digestión, reparación celular y recuperación general del organismo. Esta activación se traduce, a nivel fisiológico y psicológico, en una reducción tangible y a menudo inmediata de los niveles de cortisol, la hormona del estrés, una disminución de la presión arterial, una mejora en la calidad del sueño, un fortalecimiento del sistema inmunológico, una mayor capacidad de concentración y enfoque sostenido, una agudización de la función cognitiva general, y una notable potenciación de la creatividad y la capacidad para la resolución de problemas complejos. Quizás lo más importante es que esta práctica regular de silencio nos permite cultivar la capacidad de tomar decisiones importantes desde un estado de calma interior, claridad mental y reflexión ponderada, en lugar de reaccionar impulsivamente desde la agitación, la presión externa o el torbellino emocional del momento. Este silencio intencional, este acto de retirarse conscientemente del estruendo, se convierte así en su refugio personal e intransferible, en su oasis mental particular en medio del desierto de la sobreestimulación moderna. Es un espacio seguro y sagrado donde puede recargar sus baterías internas, físicas, mentales y emocionales, donde puede reconectar con sus pensamientos y sentimientos más auténticos y profundos, aquellos que a menudo son silenciados por el ruido exterior, y donde puede afinar su capacidad para escuchar la sutil pero sabia voz de su intuición, esa brújula interna que nos guía hacia nuestras mejores decisiones. Es en estos remansos de quietud deliberada donde usted recupera su centro, su equilibrio interno, su perspectiva más amplia sobre la vida, y desde donde puede actuar en el mundo con una mayor serenidad, una estrategia más refinada y una resiliencia fortalecida frente a los inevitables desafíos y adversidades. El silencio, por lo tanto, no es una ausencia, sino una presencia plena, no es un lujo, sino una necesidad vital. No es una simple técnica de relajación,
sino un acto profundo de higiene mental y espiritual indispensable para navegar con sabiduría y bienestar en la complejidad del mundo contemporáneo. Continuará en la siguiente respuesta debido a límites de caracteres. Capítulo 5. El eco performático de sus palabras, como la calidad y frecuencia de su discurso determinan la percepción ajena y, de manera crucial, su autopercepción y autoestima. Sus palabras, estimado oyente, no son meras vibraciones efímeras que se desvanecen en el aire sin dejar rastro. Son, en realidad, herramientas de una potencia extraordinaria, instrumentos de programación que operan a múltiples niveles, no solo influyendo en la mente y las percepciones de aquellos que le escuchan, sino, y esto es de una importancia aún más capital, modelando y reforzando las estructuras de su propia mente subconsciente y, por ende, su autoconcepto. Cuando usted se expresa de manera habitual y repetitiva desde la duda persistente, no estoy seguro de ser capaz de lograr esto, siempre me ha costado mucho este tipo de cosas, desde la queja crónica, nada me sale bien, el mundo está en mi contra, o desde una inseguridad profundamente arraigada, quizás no soy lo suficientemente bueno / inteligente / valioso para aspirar a eso, está, de hecho, enviando señales consistentes al mundo exterior sobre cómo espera ser percibido y, consecuentemente, cómo es probable que sea tratado. Las personas tienden a responder a las señales que emitimos. Pero, de manera aún más profunda y determinante, con cada una de estas expresiones usted está reforzando esas creencias limitantes dentro de su propio sistema psíquico, convirtiéndose, en muchos casos, en el principal artífice de una profecía autocumplida que perpetúa patrones de bajo rendimiento o insatisfacción. Por el contrario, cuando usted elige sus palabras con una intención consciente, con un cuidado deliberado y una alineación con sus valores más elevados, cuando se comunica desde un lugar de seguridad interna genuina, desde una convicción tranquila pero firme, incluso si esa seguridad se manifiesta, como hemos explorado, a través de un silencio asertivo y estratégico en lugar de una verborrea excesiva o jactanciosa, usted está transmitiendo un mensaje inequívoco de profundo respeto por sí mismo, por sus capacidades y por su proceso. Y el mundo, casi como por un principio de resonancia empática o por la ley de la atracción, tiende a reflejar ese mismo nivel de respeto hacia usted. Los demás aprenden a tratarle con la consideración, la seriedad y la estima que usted mismo demuestra tener por su propia persona, sus ideas y sus aspiraciones. Su comunicación externa se convierte en un espejo de su relación interna. Cada frase que emite, cada palabra que selecciona o descarta, cada tono de voz que emplea, está, instante a instante, cincelando de forma activa la imagen que los demás construyen de usted en sus mentes. Esta imagen, a su vez, influirá en las oportunidades que se le presenten, en la calidad de las relaciones que establezca y en el nivel de influencia que pueda ejercer. Y, lo que es aún más determinante para su bienestar y éxito a largo plazo, sus patrones de lenguaje están continuamente moldeando y actualizando la imagen que usted tiene de sí mismo, su autoidentidad. Por lo tanto, es de una importancia crítica e ineludible elegir palabras que reflejen su valor intrínseco, que comuniquen su fortaleza interna de manera auténtica, que le permitan establecer límites saludables de manera clara, asertiva y respetuosa, y que proyecten con nitidez meridiana no solo quién es usted en el presente, sino, y esto es fundamental, hacia donde se dirige con una determinación silenciosa pero inquebrantable. Sus palabras son, en este sentido, un reflejo directo de su estado interno y, simultáneamente, un poderoso motor que impulsa la creación de su realidad percibida y experimentada. El lenguaje que utiliza para describirse a sí mismo y a sus circunstancias es, en gran medida, el guión de su vida. Capítulo 6. La sorpresa maestra y el impacto multiplicado. Actúe con discreción en la penumbra del proceso, para deslumbrar con la plena luz de sus resultados concretos. Le invito a considerar el impacto psicológico profundo y a menudo subestimado de una revelación inesperada, de un logro que emerge sin fanfarria previa. La mayor sorpresa, la impresión más duradera y memorable, el impacto más profundo y transformador en la percepción de los demás, frecuentemente no proviene de aquello que se anuncia con bombo y platillo desde sus etapas iniciales, ni de las promesas repetidas hasta la saciedad.
ni de las intenciones ampliamente difundidas que generan expectativas a veces difíciles de cumplir. Emerge, por el contrario, con una fuerza arrolladora y una credibilidad incontestable de aquello que se logra con discreción, con dedicación silenciosa, sin previo aviso al gran público, en un periodo de trabajo enfocado, disciplinado y a menudo invisible para el observador externo. Es el efecto wow, ese momento de asombro y admiración que se produce cuando la evidencia del logro se presenta de forma tan contundente, tan bien ejecutada, que deja poco o ningún espacio para la duda, el escepticismo o el cuestionamiento. El resultado habla por sí mismo, y su voz es poderosa, cuando sus acciones concretas, sus proyectos finalizados, sus metas alcanzadas, sus transformaciones personales significativas, emergen de una aparente quietud, de un periodo en el que usted ha estado trabajando diligentemente tras bambalinas, el resultado obtenido es exponencialmente más poderoso en su impacto. Usted demuestra, no con palabras sino con hechos irrefutables, aquello que otros individuos quizás solo proclaman en el ámbito de las aspiraciones verbales o las intenciones futuras. El contraste agudo entre la expectativa o la notable ausencia de ella, si ha operado con verdadera discreción, y la realidad consumada del logro magnifica de manera espectacular la percepción del esfuerzo, la habilidad y la dedicación invertidos. Es como una obra de arte revelada súbitamente en toda su magnificencia, sin haber mostrado los bocetos preliminares al público. Permita, por tanto, que el elemento de misterio controlado, de sorpresa estratégica, juegue a su favor. No existe una necesidad imperiosa de telegrafiar cada uno de sus movimientos, cada pequeño avance en su progreso, cada pensamiento estratégico que cruza su mente. De hecho, hacerlo puede ser contraproducente, disipando la energía y abriendo la puerta a interferencias. Concéntrese, en cambio, con una disciplina férrea, en la ejecución metódica, en la construcción meticulosa y perseverante de sus objetivos, lejos del escrutinio constante y a menudo superficial del entorno. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando la obra esté completa, pulida y lista para ser presentada, cuando el fruto de su labor silenciosa haya madurado plenamente, el acto de revelar al mundo lo que usted ha forjado en el silencio productivo de su esfuerzo tendrá un efecto inmensamente más resonante, más memorable y más inspirador. El mundo, enfrentado a la evidencia tangible de su capacidad, no tendrá más opción que maravillarse, reconocer la sustancia de su trabajo y, a menudo, reconsiderar sus percepciones previas sobre usted. El aplauso, entonces, no será para la promesa vacía o la intención bien intencionada, sino para la realidad tangible, sorprendente e impactante de la obra consumada. Este es el poder de la revelación estratégica. Capítulo 7. El círculo íntimo de confianza selectiva, la profunda sabiduría de discernir con quién comparte sus planes, cuándo hacerlo y en qué medida. Es fundamental recalcar, para evitar cualquier malentendido, que adoptar y practicar el silencio estratégico no implica, bajo ninguna circunstancia, la necesidad de convertirse en un ermitaño social, en un individuo aislado del mundo, desconectado de las interacciones humanas que son, en sí mismas, fuente de crecimiento, apoyo e inspiración. El silencio al que hemos estado aludiendo a lo largo de esta extensa disertación es, por naturaleza, selectivo, intencional y con un propósito claramente definido. De hecho, una parte crucial e integral de esta sofisticada estrategia radica en desarrollar y aplicar la sabiduría del discernimiento, la habilidad para identificar con precisión con quién es prudente y beneficioso compartir sus planes, sus aspiraciones y sus vulnerabilidades inherentes al proceso creativo, cuando es el momento oportuno y estratégicamente adecuado para hacerlo, y en qué medida o con qué nivel de detalle es conveniente revelar dicha información. No todas las personas presentes en su entorno, por muy cercanas que parezcan o por muy buenas intenciones que profesen, están necesariamente equipadas emocional, intelectual o experiencialmente, para comprender la profundidad y la singularidad de su visión, para respetar la naturaleza a menudo no lineal y experimental de su proceso particular, o para ofrecer un tipo de apoyo que sea genuinamente constructivo, empoderador y alineado con sus necesidades. Compartir sus ideas más preciadas y delicadas, aquellas que aún se encuentran en una fase embrionaria o vulnerable de desarrollo,
con las personas incorrectas puede tener consecuencias profundamente perjudiciales, actuando como un freno o incluso como un veneno para su motivación y su progreso. Es un símil útil imaginar esta situación como el acto de echar un balde de agua helada sobre una llama incipiente y prometedora, puede sofocarla y extinguirla por completo antes de que haya tenido la oportunidad de crecer, fortalecerse y convertirse en una hoguera radiante. Individuos con una predisposición crónica al pesimismo, críticos empedernidos que encuentran fallas en todo, personas que, consciente o inconscientemente, proyectan sobre usted sus propias limitaciones, miedos o frustraciones, o incluso individuos bien intencionados pero con una mentalidad fundamentalmente diferente o con un entendimiento superficial de su campo de acción, pueden, sin quererlo, o en algunos casos, queriéndolo, sembrar semillas de duda en su mente, debilitar su enfoque y su resolución y drenar su valiosa energía motivacional con comentarios desalentadores o consejos inapropiados. Por consiguiente, es de vital importancia que usted busque activamente, identifique con cuidado y cultive con esmero relaciones con aquellos pocos individuos excepcionales que genuinamente vibran en su misma frecuencia de pensamiento y aspiración. Nos referimos a mentores sabios y experimentados que ya han transitado caminos similares al suyo y pueden ofrecer una guía invaluable basada en la experiencia real, a aliados estratégicos con objetivos y valores alineados, con quienes puede establecer sinergias mutuamente beneficiosas, a verdaderos amigos y confidentes que comprenden y valoran la naturaleza ardua del esfuerzo callado y le impulsan con un apoyo incondicional, sin necesidad de validación constante o fanfarria pública para reconocer su valía. Un círculo íntimo de confianza, cuidadosamente seleccionado y compuesto por personas que le nutren intelectual y emocionalmente, que le desafían de manera constructiva a crecer, que celebran sus avances discretos con sinceridad y que le ofrecen un espacio seguro para compartir sus dudas y temores sin juicio, es un tesoro de un valor incalculable en el camino hacia el logro. Para el resto del mundo, para aquellos que se encuentran fuera de este círculo selecto y protector, permita que, en la gran mayoría de las circunstancias, sean sus resultados consumados los que hablen primero, con la mayor elocuencia y la más irrefutable autoridad. La discreción selectiva, la capacidad de discernir a quién abrir las puertas de su santuario interior, no es un signo de desconfianza, sino una marca distintiva de inteligencia estratégica y de profundo autorrespeto. Conclusión detallada y llamada a la acción consciente, forjando un legado a través de la maestría del silencio productivo. A lo largo de esta exhaustiva exploración, hemos desvelado y analizado en profundidad una herramienta de un poder extraordinario y a menudo insospechado, una estrategia multifacética que, si usted decide integrarla conscientemente en su filosofía de vida y aplicarla con disciplina y perseverancia, posee el potencial inherente de cambiar radicalmente, y para mejor, no solo la trayectoria de sus esfuerzos individuales, sino también la magnitud, la calidad y el impacto de sus logros finales. El verdadero poder, como hemos desglosado a través de diversos ángulos y ejemplos, no reside primordialmente en la elocuencia florida o la frecuencia de las palabras que usted pronuncia ante el mundo, sino en la contundencia innegable, la solidez estructural y la calidad intrínseca de las acciones que usted emprende día tras día, con enfoque y determinación. El silencio estratégico, lejos de ser una mera renuncia a la comunicación, una expresión de debilidad o una forma de evasión, es, en realidad, una declaración de intenciones mucho más profunda y sofisticada. Es un compromiso activo y consciente con la eficacia por encima de la apariencia, con la sustancia por encima de la forma, con la creación de valor real por encima de la búsqueda de reconocimiento efímero. A partir de este preciso instante, al concluir esta reflexión, le extiendo una invitación formal y sentida a embarcarse en un proceso de transformación de su relación con el silencio. Permita que este silencio intencional, este espacio de no declaración activa, se convierta en su mayor fortaleza, en el crisol donde se forja su determinación, en el campo fértil y protegido donde sus ideas más brillantes y audaces puedan germinar, nutrirse, experimentar y madurar hasta alcanzar su pleno potencial. Visualice el silencio estratégico como la herramienta fundamental, el instrumento maestro, con el cual usted conquistará esas metas que arden con una pasión inextinguible en lo más profundo de su ser, aquellas que definen su propósito y que darán forma a su legado.
Porque, y esta es la promesa central de esta filosofía, cuando usted aprende, practica y finalmente domina el sutil pero poderoso arte de callar estratégicamente, cuando usted conscientemente reserva su energía vital y su foco mental para la ejecución impecable y sostenida de sus planes, su vida entera, sus logros palpables, sus resultados tangibles y transformadores, comienzan a hablar por usted. Y lo hacen de la forma más ruidosa, más clara, más convincente e irrefutable posible, una voz que trasciende las palabras y se graba en la realidad. Si el contenido de este extenso mensaje ha resonado profundamente con usted, si ha sentido una chispa de reconocimiento o una llamada interna a la acción, si percibe intuitivamente que ha llegado el momento crucial de implementar el silencio estratégico como un pilar fundamental y operativo en la arquitectura de su vida personal y profesional, le animo encarecidamente a que no deje esta reflexión en el plano de la mera teoría. Le insto a que se comprometa activamente a reflexionar, desde hoy mismo, sobre cómo puede, de manera práctica y tangible, comenzar a hablar menos sobre sus intenciones y, en contrapartida directa, a actuar más en pos de su materialización. De esta manera, estará sentando las bases para impactar de forma más significativa, más profunda y más duradera, tanto en su propio entorno inmediato como en la trayectoria general de su vida. Recuerde siempre, y lleve consigo esta máxima no como un simple eslogan, sino como una guía constante y operativa en su jornada diaria hacia la excelencia. Habla menos, para poder escuchar más. Actúa más, para poder lograr más. Impacta siempre, a través de la elocuencia de tus hechos. Su potencial más elevado, esa versión de usted mismo que es capaz de hazañas extraordinarias, espera ser desatado, no a través de la proclamación prematura o la búsqueda de aplausos anticipados, sino a través de la acción silenciosa, disciplinada, perseverante y profundamente determinada. El escenario está listo para que sus obras hablen.